Para nosotros es una alegría como Comité Nacional de Neumonología, primero compartir la mesa y estar con ustedes acá en este CONARPE, donde para nosotros, además de ser una alegría, es un desafío, ya que como especialistas queremos transmitirles algo que tiene más que ver con la experiencia o con el punto de vista del especialista que ve patologías probablemente crónicas, de patologías respiratorias, y transmitirles, les decía, algo que tiene que ver con una mirada diferente de todos los chicos que ustedes de manera frecuente ven en el consultorio, y elegimos para esta mesa redonda temas prevalentes que son la tos y las sibilancias, de los cuales a la hora de hacer alguna exposición nos planteamos hasta qué punto podríamos enseñarles algo nuevo a ustedes que seguramente tienen ya varios inviernos y varios tosedores con sus mamás y sus problemas. Y por eso yo les quería decir que desde la neumonología yo me voy a posicionar desde el lado de la pro-tos. Si alguien vino a escuchar cuando le doy un antitusivo, no es el lugar. Pro-tos, pro-obstrucción de la vía aérea si es para proteger, y pro-clearance de la vía aérea. Desde ese lugar yo les propongo que pensemos el problema de los chicos que tienen tos. Entonces, para responder esta pregunta de todos los niños que tosen, ¿tienen o no obstrucción de la vía del flujo aéreo? Se me ocurre que hay que repasar algunos puntos que seguramente ustedes tienen ya, el concepto de fisiopatogenia de tos o de sibilancias, algunos diagnósticos diferenciales que son mandatorios hacer en nuestro consultorio como pediatras, y sobre todo para identificar, de alguna manera el título nos llevaría a esto, ¿por qué deberíamos saber si tiene o no obstrucción de la vía aérea? Y podría ser para identificar a ese paciente que el broncodilatador le vendría bien, o sería como cuándo podría usar el broncodilatador como antitusivo, no sé, dándole vueltas a este título que no lo puse yo, que nos pone el comité científico del Congreso, pero me parece que lo más importante sería promover un manejo adecuado del paciente que tiene tos crónica o recurrente. En ese sentido, entonces, vamos a repasar brevemente algo que seguramente conocen sobre los mecanismos de defensa del pulmón. Entre los mecanismos de defensa, los objetivos son mantener libre de agentes patógenos la zona inferior en relación a la vía aérea inferior y al pulmón, y limitar el ingreso de elementos no deseados. ¿Qué elementos no deseados? Seguramente la lista es mucho más que esta. Infecciones, partículas inorgánicas, orgánicas, material particulado, sustancias químicas, cuerpo extraño, etc. Todos estos agresores o sustancias que están en comunicación con la entrada de la vía del aire en cada ciclo respiratorio, tiene que ser filtrado o tiene que ser de alguna manera conducido para preservar el lugar de la hematosis, el lugar del alvéolo. Ese lugar privilegiado de un aire puro, óptimo, para poder realizar la ventilación, es protegido por estos mecanismos, no están los inmunológicos acá, ¿no? Los mecanismos intrínsecos, en donde fíjense que la broncoconstricción y la tos son los reflejos principales en este mecanismo. Por eso les decía, nos posicionamos como pro-tos y pro-broncoconstricción en ese sentido, porque los neumonólogos acostumbrados a ver pacientes traqueostomizados, pacientes con trastornos neuromusculares, en donde la falta de tos eficaz es un problema que le juega la vida, que intentamos hacer hasta chalecos para ver si puede hacer alguna tos. La broncoplejía en el paciente con parálisis cerebral o con trastornos neuromusculares es un hecho, y en donde cuando hay un tono broncomotor que funciona, es una alegría. Desde esa otra perspectiva, fíjense que los reflejos que funcionen correctamente son la garantía de un pulmón sano. Entonces, desde esa perspectiva, les decía, vamos a ver la definición de tos y de sibilancias y cómo podemos interrelacionar estos dos conceptos. Repasando, tos es la expulsión forzada del aire desde los pulmones hacia el exterior y sometida a control voluntario e involuntario. Es un reflejo útil y necesario, decíamos, para la integridad del aparato respiratorio. Pero
es un signo inespecífico que se convierte en un signo cardinal y en muchas patologías del tórax. O sea que hablamos de patologías respiratorias y extrarrespiratorias que ocasionan muchas veces esa tos y esa tos que molesta y esa tos por la que demandan padres, madres, niños y pediatras, incluso al neumonólogo cuando no saben qué hacer con eso. De manera que un problema prevalente. Pero también vamos a considerar la perspectiva del mecanismo de defensa, les decía. Debemos expulsar partículas extrañas inhaladas, la secreción de moco producida en la vía aérea y, por supuesto, materiales endógenos que tienen que ser eliminados. No voy a demorar demasiado en este punto de lo que es el reflejo de la tos, pero recuerden que hay los centros superiores para un control voluntario de la tos, un centro tuxígeno que responde a vías aferentes y eferentes a diferentes estímulos. Con este dibujito yo les quiero traer, los puntitos rojos son las posibilidades de tener receptores para la tos. Ustedes saben que toda la vía aérea, hasta la vía aérea inferior, tiene receptores para la tos, no así el parénquima. En el parénquima y en los alvéolos ahí no hay receptores, pero sí tenemos receptores para la tos en otros sectores como puede ser el estómago, el diafragma, la pleura, los senos paranasales y el conducto auditivo. De manera que este reflejo puede ser estimulado por diferentes mecanismos que desencadenan el reflejo de tos, mecánicos, químicos, osmóticos, inflamatorios. Y acá les recalqué en los procesos inflamatorios el asma como una de las formas de tos que puede ser desencadenado por procesos inflamatorios. En relación a la clasificación de tos, tampoco me voy a extender demasiado, pero si uno ya conoce que existen orígenes de las tos alta o baja, calidad de toses húmedas o secas, pero en función de cuánto dura la tos, es cuando quizás más nos empieza a preocupar o a ocupar de pensar que puede haber un diagnóstico diferente de las infecciones respiratorias que todos los niños están presentando en edad pediátrica, ¿verdad? Entonces, la tos aguda podemos decir que hasta las 3 semanas la tos es seguramente ocasionado por las infecciones virales y por situaciones banales. Si pasan de las 3 semanas y hasta los 3 meses podemos hablar de una tos persistente, donde hay otras causas que pueden estar ya involucrándose ahí. La tos crónica cuando supera los 3 meses y la tos o sibilancias recurrentes cuando tenemos 3 o más episodios de síntomas. Brevemente voy a hacer un recorrido de los lugares donde pueden ocasionarse las tos, sobre todo para hacer una situación de prevalencias. Sin duda, la rinosinusitis y el goteo retronasal es una de las principales causas de tos, tanto agudas como crónicas en la edad pediátrica. También faringitis, laringitis o nódulos laríngeos, parálisis de cuerdas vocales o la tos psicógena, son todos de tipo seca, tos alta, seca o húmeda. En relación a la tos baja y seca, seguramente coincidimos en que las más frecuentes de las etiologías tienen que ver con la hiperreactividad bronquial y con el asma. También las infecciones respiratorias, el reflujo y los irritantes ambientales. Se los puse señalado en negrito porque son por lejos el 90% de las etiologías de los niños que tosen. Tenemos otras razones, otras causas como ya patologías orgánicas, cardiopatías, cuerpo extraño, malformaciones, etcétera. En relación a la tos baja y productiva, recuerden que los lactantes tienen un predominio secretor, por lo tanto las sibilancias en el lactante puede ser una tos húmeda, puede tener no tanta sibilancia audible y la hiperreactividad bronquial en el lactante se puede presentar solamente como tos. La tuberculosis, la fibrosis quística y entre todos estos que ustedes leen también son diagnósticos diferenciales a hacer en la tos baja. Bueno, lo que nos ocupa entonces es qué relación de la tos con las sibilancias. Todo paciente que tose tiene sibilancias, desde ya que no. Y todo paciente que tiene sibilancias tendrá tos, probablemente esa segunda inversión es seguramente que sí. Fíjense que el asma es la causa más frecuente de tos crónica en los niños. Y existe el asma tos variante.
en donde los niños tosen y tosen, tosen cuando ríen, tosen cuando corren, tosen cuando duermen. Probablemente nadie puede ocultar una sibilancia, pero es hasta el 28 al 57% de los pacientes con asma. Y asma en el sentido de las nuevas definiciones que propone Gina y vamos a proponer en nuestro consenso de asma, que es una enfermedad heterogénea. Pensemos al asma como enfermedad heterogénea, con una herencia genética y un ambiente que predispone, con inflamaciones de diferentes tipos, eosinofílicas o neutrofílicas, y desde ese sentido como una enfermedad crónica con esa clínica, vemos que muchos de nuestros niños con toses crónicas pueden entrar en esta clasificación de asmas. Y bueno, le siguen en frecuencia el goteo retronasal y el reflujo gastroesofágico como los más prevalentes en la infancia. Vamos a obstrucción bronquial ahora. Decíamos que como mecanismo defensivo, la broncoobstrucción impide el ingreso de partículas extrañas a las vías aéreas inferiores. Redistribuyen el aire de manera que en el espacio alveolar se encuentre la mejor calidad de aire, incluso sectores en donde a veces hay hipoventilaciones o hiperventilaciones con un acompañamiento de distribución de flujo, que eso hace una compensación en la dinámica respiratoria. Pero fíjense que el mecanismo de defensa, que es un reflejo, tiene como respuesta la broncoconstricción, que puede ocasionar sibilancias, pero también en ese reflejo se acompaña con hipersecreción de moco y con tos. De manera que como reflejo la sibilancia está acompañada de la tos porque es parte del mecanismo que tenía que desembarazarse de la partícula extraña. Ahora bien, sibilancias. La fisiopatogenia de las sibilancias en realidad no está claro y tenemos dos hipótesis y creo que seguimos manejando las dos hipótesis. Una, que existiría una limitación al flujo de salida del aire a nivel de bronquios o de bronquiolos de la pequeña vía y que ese aire impactaría sobre las vías aéreas intratorácicas y ocasiona turbulencia. Esa turbulencia es lo que hace ruido. Esa es la que todos conocimos. Bueno, ahora se plantea otra que tiene que ver sobre todo en el asma con una pared inflamada, enferma del bronquio. Y fíjense que en el primer dibujo tenemos cómo sería la exhalación en función de las presiones con la retracción elástica del pulmón, en donde el flujo laminar no hace ruido. Cuando hay edema, secreciones o broncoespasmo, con una pared también bronquial alterada, se produciría algo como, le llaman flutter, como una vibración, un aleteo. Y ese aleteo sería el que ocasionaría esa sibilancia. De manera que sibilancia tiene como no un sinónimo, no es tan equivalente a obstrucción de la vía aérea. Puede ser. 5 minutos, doctora. Ay, 5. Muy bien. Entonces, para saber de qué estamos hablando, la vía aérea pequeña tiene bronquios y tiene bronquiolos de la vía aérea pequeña, que en donde podemos encontrar obstrucción a la salida con o sin respuesta al broncodilatador, de manera que síndrome bronquial obstructivo no es sinónimo tampoco de hiperreactividad bronquial, o sí, habría que ver entonces hasta qué punto la obstrucción a la salida puede o no revertir con el broncodilatador. Entonces, tos, sibilancia, hiperreactividad bronquial es como que son conceptos diferentes que si los entendemos bien probablemente podamos ajustar a cada paciente, entendiendo qué le está pasando, algún tipo de terapia. Y vamos más adelante con esto. Los desencadenantes de tos también pueden ocasionar sibilancias en el hiperreactivo. El paciente que funcionalmente responde de manera exagerada a los estímulos, la tos misma podría ocasionar sibilancias. La hiperreactividad bronquial, ustedes conocen que es la tendencia de las vías aéreas a contraerse de manera exagerada ante irritantes. Podemos tener factores inflamatorios, funcionales o cambios de remodelamiento que son los irreversibles, que a eso es lo que uno apunta cuando quiere hacer control de los síntomas del asma, evitar las crisis y evitar la posibilidad de remodelar para no perder función pulmonar en la vida adulta. Entre los factores que tienen que ver con las sibilancias ahora, no les voy a describir por supuesto este anillado, pero fíjense que tenemos pacientes que, sobre todo en lactantes, son susceptibles o vulnerables para presentar sibilancias recurrentes por muchos factores.
muchos más que el asma, y fíjense que los virus, por supuesto, ustedes conocen que pueden presentar sibilancias, las vías aéreas congénitamente estrechas, que son los pacientes que Fernando Martínez hablaba de sibilantes transitorios y que mi compañero de mesa se va a referir a ellos, pacientes que tienen atopía más hiperreactividad bronquial, que son verdaderos asmáticos, pacientes que son hiperreactivos y que con las virosis sibilan. Pero todo este grupo son pacientes que tienen en definitiva la radiografía de tórax normal. De manera que cualquiera de estos pacientes que tenga sibilancias recurrentes, intercrisis, su radiografía es normal. Y como neumonólogos queremos ofrecerles esta perspectiva. Es obligación de todo pediatra identificar a estos otros que suelen tener, que se pueden presentar de manera similar, pero pueden tener, por ejemplo, fibrosis quística, alguna cardiopatía, cuerpo extraño, compresiones extrínsecas y demás. Y yo separaría a este tosedor o sibilante recurrente, el que tiene placa normal del que no, de alguna manera. Si tenemos un paciente prematuro que ha tenido antecedentes perinatales, podemos tener estas imágenes o estas imágenes. No podemos nunca pensar que este lactantito tiene un futuro asma, ya tiene una estructura alterada en el parénquima. Muy mal le vendría a este paciente broncodilatadores de acción prolongada, por supuesto, corticoides inhalados, o pensar que es un asmático ninguno de estos pacientes, porque la fisiopatogenia es completamente diferente. Otro caso de pacientes que han tenido una secuela posinfecciosa, en donde vemos un pulmón más chico, más negro, con una bronquiolitis obliterante por una secuela. El bronquiolo seguramente va a mostrar obstrucción fija a la vía aérea, pero lo más probable es que no tenga hiperreactividad bronquial. Probablemente que ni el broncodilatador ni los corticoides tengan ningún efecto acá. Otras imágenes de bronquiolitis obliterante. Otras imágenes de un paciente con sibilancias recurrentes que a partir de un episodio agudo, ustedes siempre piensen que si no tuvo sibilancias en el periodo preescolar y a los 4 o 5 años comienza con las recurrencias, podemos estar en presencia de un cuerpo extraño y seguramente con las imágenes más el antecedente, más la clínica, podremos resolverlo. Otro cuadro, seguramente esto, si tenemos desnutrición, hipocratismo digital, todos estamos pensando en fibrosis quística, pero a veces inicialmente se presentan como tos recurrente, con o sin respuesta al broncodilatador, y tenemos que identificar patología inflamatoria de base para poder hacer un diagnóstico oportuno. Otras causas que no son las habituales, una placa de tórax en este paciente que también tenía sibilancias recurrentes, identificamos en este caso una telectasia del lóbulo inferior. O sea, placa anormal. Este paciente venía tratado con corticoides inhalados y con un diagnóstico probable del sibilante recurrente. Al hacer el tránsito, vemos ahí la impronta. Al hacer la tomografía encontramos ahí alguna masa. Se trataba de un criste broncogénico. Estas malformaciones son las que mucho más pasan inadvertidas y sobre todo si no se infectan, pueden ser algunos alertas el hecho de tener alguna radiografía anormal. Esta es la radiografía postquirúrgica, en donde, bueno, tenemos todavía edema de la cirugía, pero la atelectasia se resolvió. Otro paciente similar, en donde acá en la placa de frente probablemente no encontráramos nada. Fíjense acá en el perfil, sí hay una imagen ahí redondeada. También se presentaba como sibilante recurrente. En la tomografía, vuelta a encontrar acá alguna masa. Es otra localización de otro quiste broncogénico. Poco frecuentes, sí, seguramente, pero deberíamos estar alerta para poder identificarlos y tratarlos a tiempo. Para terminar entonces ahora en relación al diagnóstico, el diagnóstico de tos crónica tiene los pilares fundamentales de la anamnesis, del examen físico y estudios complementarios y por supuesto en función de la orientación es que pediremos todos los estudios. En la anamnesis veremos que el momento de la aparición de la tos tiene mucho que ver con la posible etiología. Fíjense que si la tos nocturna puede ser por reflujo, goteo retronasal o asma. La tos que tiene que ver con el ejercicio o el aire frío casi siempre está relacionado con algún tipo de hiperreactividad bronquial. Y es probable que, aún sin ser asmático o tener un asma intermitente, el hecho de tener la respiración bucal y cuando corre, abre la boca, solo el aire frío induce a esa hiperrespuesta bronquial con la tos o la sibilancia. Estudios complementarios, entonces, los que son los pilares
radiografía de tórax de frente por lo menos, y la espirometría para ver si podemos identificar la obstrucción al flujo aéreo o la hiperreactividad bronquial. Otros estudios complementarios van a estar completamente orientados a la sospecha clínica. Y finalmente les dejo este trabajo que es una revisión de Andrew Bush, que si bien no es hace un tiempo que fue publicado, creo que tiene la vigencia práctica que me interesaba transmitirles. Hay 5 categorías de niños con tos. Los normales, y que con las intercurrencias virales normales, 4 o 5 en el invierno, pueden tener toses intercurrentes, de manera intercurrentes. Niños con alguna enfermedad severa, que es obligación del pediatra pensarla, sospecharla y diagnosticarla, fibrosis quística, tuberculosis, displasia. Niños con causas tratables de tos, pero que no son serias, el goteo retronasal o el reflujo. Siempre pensar en esas, tratamos la sinusitis y dejó de toser. Niños con asma, tos variante. Este grupo a veces está disfrazado, simulado y se asocia a la rinitis alérgica, se asocia al que abre el que respira por la boca, pero la forma es sospecharla y la forma es estudiarlo. Y hay otro grupo en donde los papás sobreestiman los síntomas del niño o donde hay una familia conflictiva en donde las causas psicológicas están o exacerbando o causando este tipo de tos, que son realmente los más complicados para diagnosticar, porque tenemos que hacer a veces estudios que son costosos porque no podemos arribar, salvo haciendo un descarte o descartando todas estas estructurales o todo lo que funcionalmente podemos hacer con la tecnología. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo entonces con mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, doctora.